Vamos a la palabra y les quiero invitar a buscar en el capítulo de Lucas, capítulo 15, del verso 11. Es una parábola muy conocida, pero quiero presentarles una propuesta de interpretación distinta, quizás a la que usted ha escuchado comúnmente de esta parábola. Vamos a correr para lograr alcanzar todo lo que quisiéramos compartir. Así que la voy a leer y usted me puede seguir. También está ahí proyectada. Y dice, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y se deseaba llenar su vientre de las algarrobas y comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y él dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó: ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para hacerle recibir bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias esta mañana y queremos pedir que en tu amor, Señor, tú hables a nuestros corazones y tu Espíritu Santo ministre sobre nuestras vidas. Te necesitamos y necesitamos el consejo de tu palabra, Señor. Te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gran mayoría de las veces, y quizás a usted le ha ocurrido, hablar del hijo pródigo es hablar del hijo menor que se fue, se gastó todo y a él nosotros lo consideramos el hijo malo, ¿no? Y a veces no se habla mucho del hijo bueno, del hijo mayor que era obediente, que estaba ahí con el hijo, con el padre y todo, ¿no? Pero quiero hacerme en esta mañana cargo del hijo mayor, ¿no? Así que
vamos a transitar aquí por esta parábola y hablar del hijo mayor. El contexto de esta palabra es bien interesante porque el capítulo 15 comienza con dos parábolas, una de la oveja perdida y la otra de la moneda perdida. Y los oyentes nos van a dar un marco que nos va a ayudar al contexto. Y los oyentes, o dentro de los oyentes que habla el versículo 1, estaban los publicanos y estaban los pecadores. Publicanos y pecadores. En otras palabras, estaban los religiosos y estaban los pecadores. Dos grupos de personas que nos van, como digo, a ayudar en este marco donde está puesta esta parábola. Esta parábola rompe todos los paradigmas que tenemos en cuanto a la relación que tenemos con Dios. Estamos acostumbrados mecánicamente a decir que Dios bendice a los buenos y Dios no trata muy bien a los malos. Tenemos una mecánica que a veces nos juega en contra en este sentido. Así que miremos la narrativa rápidamente para que nos ayude en este sentido. La parábola comienza narrando que hay un padre que tenía dos hijos y uno de ellos, el menor, por este afán de explorar la vida, le pide por adelantado la herencia que le corresponde. Si no entendemos el contexto del pueblo de Israel o el pueblo judío, pudiéramos pasar por alto algunos detalles que son interesantes y que nos pudieran ayudar a entender mejor esta historia. Lo que el hijo menor le está pidiendo al padre, que le dé el tercio de la herencia que le corresponde. En la cultura judía, el hijo mayor heredaba 2/3 de la herencia total del padre. ¿Por qué? Porque era el hijo mayor que se hacía cargo de toda la casa, incluyendo a su madre si el padre moría. No es como en las culturas nuestras que la mamá, si el papá no está, la mamá se hace cargo de todo. En el caso de Israel no era así, sino que el hijo mayor, por eso que el primogénito era importante en esa cultura. Entonces el hijo mayor se hace cargo de los 2/3, por lo tanto lo que está específicamente pidiendo el hijo menor es su tercio de la herencia. ¿Ya? Ahora, lo curioso de esta petición es que la herencia se repartía solo cuando el padre moría. Entonces, aquí hay algo bastante inusual que está haciendo el hijo, porque está pidiendo por adelantado algo que podía ser efectivo solo si el padre moría. Por lo que esta petición está a esta altura, es como desear que el padre no esté. Es como desear que el padre se muera. ¿Por qué? Porque solo así se hacía efectiva la herencia. Hasta aquí vemos que el hijo menor quiere las cosas del padre, pero no quiere al padre. ¿Sí? Quiere las riquezas del padre, quiere la herencia, quiere el estatus social que viene con la posesión de las tierras, pero no quiere al padre. En otras palabras, el hijo quiere lo que el padre le puede dar, pero no quiere al padre. ¿Le parece familia? ¿Sí? Entonces a veces nosotros reclamamos por lo que el Padre nos puede o no dar, pero no estamos interesados en Él. No pasamos tiempo con Dios, no estamos muy comprometidos en la iglesia, no estamos muy comprometidos con la palabra. Entonces queremos lo que el Padre tiene, pero no al Padre. Pero para los primeros oyentes era muy importante oír y ser testigo de toda esta desgracia familiar que se estaba formando. ¿Por qué? Porque nos iba a dejar una enseñanza realmente increíble. Debemos considerar que las familias en ese entonces eran patriarcales. Y esto es lo interesante en esta parábola. ¿Sabe por qué? Porque el padre perfectamente podría haberse negado. El padre perfectamente podría haber dicho: mire, hijo, esto le corresponde a usted cuando yo muera. Así que siga participando. Y no haber accedido
a esa petición. Pero lo tremendo, hermano querido, es que el padre accede. Y déjeme insistir en esto, ¿sabe por qué? Porque era facultad del padre. Y en una familia patriarcal no se puede negar. Aquí en esta época hubiéramos demandado al padre, pero en ese tiempo no era así. Por lo tanto, era única y exclusivamente resorte del padre decidir o no repartir la herencia estando en vida. Sin embargo, la respuesta del padre es afable y él accede a la petición del hijo menor, y el texto para usar la frase repartió en el griego es desgarradora. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra es bios, y esa palabra bios se traduce como que alguien te quita el curso de la vida. ¿Sí? Es el que sostiene la vida y se pierde. Esa es la expresión que la Escritura, que el Espíritu Santo del Señor dejó para referirse a la palabra repartió. No era tan sencillo, no era de plata, ¿no? Yo quiero que entienda eso. No era de decir, ya estos bienes son tuyos y estos otros son míos. No era eso. Estaba involucrada la vida, ¿no? En otras palabras, el padre lo que hace es dividir su vida para poder entregarle la herencia a este hijo. Los bienes del padre eran su tierra, por lo que la única forma de repartirla era vendiéndola. Y aquí nos ayuda a entender sociológicamente lo que significaba la vida patriarcal de la antigüedad. ¿Sabe por qué? Porque los bienes en una familia eran su posesión y eran su estatus social. Y por eso que hoy día se confunde, ¿no? El que si tengo bienes es que estoy bendecido. Se genera esa confusión. No, porque en el Antiguo Testamento así era, en el Nuevo no. En el Antiguo Testamento así era. Entonces, mientras un padre más tenía, mayor estatus social tenía. Entonces imagínense lo que le está pidiendo este hijo. Le está pidiendo que venda las tierras, porque no hay otra posibilidad. No era un tesoro el que tenía si no tenía tierra. Entonces lo que le estaba pidiendo era que él renunciara a su escala social. Era que él renunciara a su estatus, era que él perdiera todo lo que había conseguido en una ciudad, en un pueblo. Por lo tanto, lo que el hijo estaba pidiéndole al padre, que se desgarrara emocional, económica y socialmente. No era solo, dame mi tercio, no era eso. Y lo curioso, como digo en este sentido, es que el padre lo hizo. Lo hizo. El hijo toma su riqueza y se va lejos y malgasta todo lo que tenía, lo pierde todo y queda en la humillación más profunda que un ser humano pudiera tener. ¿Y sabe cuál es? Es comer comida consagrada a los animales. Pero hay algo que pasa en su vida, y los estudiosos dicen que vino el Espíritu Santo sobre él y trajo cordura, ¿no? Por lo tanto tenemos esperanza. ¿Sí? Y él planea algo para poder volver a la casa del padre, y le dice: voy a ir a hablar con mi padre y le pediré perdón. Y hay un principio fundamental en esto que nos vuelve a vincular con el Padre, independiente de lo que hayamos hecho, es esto: iré donde el Padre y le pediré perdón. Y la segunda cosa que él urde aquí es que le dice: y le pediré ser uno de los jornaleros. Él no quería que le volvieran a regalar la posición, él quería ganarse la posición. ¿Sí? Y decide poner en marcha su plan y se va a la casa del padre. La casa del padre, hermanos queridos, no solo es un lugar físico, sino es un lugar de relaciones,
Es un lugar de acogida, es un lugar de pertenencia, es un lugar donde te aceptan, donde te acogen. Si usted piensa que esta es la casa del Padre, tiene que tener estas características. Un lugar de acogida, un lugar donde te forman, donde te abrazan, donde te aceptan. Escúcheme, el hijo no le pide ser como uno de sus esclavos, no, sino uno de sus jornaleros. Ellos trabajaban por un sueldo. En otras palabras, lo que el hijo está queriendo hacer, ¿sabe lo que? Es restaurar lo que había malgastado en la casa del padre. Por lo que llega donde el padre y le dice: no merezco ser restituido como tu hijo. No lo merezco, quiero ganarme mi regreso. Si tu hijo se ha portado como este hijo y lo ves venir a la distancia, ¿qué harías? ¿Qué harías? Miren lo que ocurre con el padre. El padre sintió compasión por él y la escritura dice que este padre corrió. Mire el detalle, hermano, porque el padre corrió. Déjeme decirle esto. En la cultura judía era muy mal visto que el padre se levantara su túnica y saliera corriendo. Era muy mal visto. Recuerden ustedes lo del rey David. ¿Sí? Los patriarcas no corrían, no lo hacían. Debían subirse los vestidos para hacerlo y no se podían mostrar las piernas, por ejemplo. Bueno, este padre sí lo hizo. Esto muestra el despojo emocional total, su postura, su imagen. Nada, hermano querido, nada le pareció más importante que ir corriendo frente a su hijo y abrazarlo. ¿No les parece familiar? El hijo quería hablar con el padre y me encanta este relato en el verso 21, hermano. El verso 21 me encanta porque en el relato dice que el hijo quiere hablar con el padre y pedirle perdón, pero el padre no le pone atención a ese hijo, sino que llama a un criado y le dice: mire, vaya, busque un cordero y busque una túnica y busque el anillo y zapatos. ¿Sabe lo que está diciendo? Es como decir: padre, quiero hablar contigo. Para el hijo, para el padre, lo suficiente, hermano, no era que el hijo le explicara lo que había pasado en su vida. No, lo importante para el padre era que el hijo ya había vuelto. Y él no quería ponerlo como un jornalero, sino que él lo restituye en todo lo que había perdido. Escúcheme, por decisión propia. El hijo, por propia decisión, decide malgastar todo. Y en esa profundidad del amor del padre es que él no lo pone como un jornalero, sino que lo restituye. No tengo tiempo de explicar la túnica, el calzado y el anillo, pero él le devuelve el estatus. Hermanos queridos, él le devuelve el estatus. Y nos cuesta tanto relacionarnos con Dios. Y pareciera que necesitamos hacer tantas cosas para que Dios nos ame y para que Dios nos acepte. A veces somos tan conscientes de que lo hemos hecho mal y que hemos fallado y queremos ser jornaleros. Queremos pagarle a Dios por sus favores sobre nosotros. Dios no está interesado en eso. Dios no está interesado en eso. Ni siquiera en la explicación. En el verso 21 se da vuelta para hablar con un siervo. ¿Y para qué? Para poder organizarle la bienvenida. Es tremendo el corazón del padre. ¿Sabe por qué? Porque este era mi hijo muerto. Y ahora vive. Nos da una tremenda lección en este sentido de cómo Dios es capaz de amarnos sin reserva.
Esa escena es interesante porque el hijo le dice que quiere ganarse el lugar y el padre, al darle el anillo, que es el anillo familiar, con la autoridad de firmar documentos familiares, pareciera que en ese acto el padre le estaba diciendo: hijo, he decidido devolverte tu lugar. Ese nos debe llenar de compasión en nuestro corazón y de amar a Dios por sobre todas las cosas, porque en la condición del hijo sí estábamos nosotros. Y Él nos devuelve este estatus de hijo. Se lo concede por gracia, no por mérito. Y es interesante en la teología entender esto, que aún usted no puede hacer nada que le sea suficiente al corazón de Dios. No, es solo por la gracia de Dios es que somos aceptos en el amado. Hay muchas personas como el hijo menor, pensando que pueden vivir su vida a su manera y eso está bien, pero no es así. Y la actitud del Padre nos otorga un tremendo mensaje de amor y de gracia. No importa dónde hayas caído y lo que ha pasado contigo, si vuelves a la casa del Padre, Él te restaurará y Él te aceptará incondicionalmente. Creo que todos hemos sido como este hijo menor. Y siguiendo el relato hasta aquí, está la familia reunida feliz porque el hijo menor volvió. Y hasta aquí la historia nos parece con un final feliz. Pero por el lado, así, tangencialmente, esta parábola nos presenta otro cuadro que es totalmente distinto. Que es el hijo mayor. El hermano mayor está en el campo y escucha una fiesta y pregunta: ¿de qué se trata? Y el siervo le dice: tu hermano ha regresado. ¿Qué haría si su hermano muerto era considerado muerto y aparece otra vez en tu casa? La primera actitud que deberíamos tener, o la esperable, es alegrarse porque tu hermano ha vuelto a la casa. Después lo recriminaremos y le sacaremos en cara lo que se gastó, ¿no? Pero abracémoslo primero, porque no seremos como el Padre, ¿no? No tenemos el corazón del Padre. Pero, ¿cuál fue la reacción de este hermano mayor? El bueno. ¿Sí? Ese que consideramos bueno, este hermano mayor se enojó de tal manera que no quería entrar a la celebración. No quería estar donde su hermano estaba. No podía pensar que después de haber hecho lo que hizo, además le hicieran una fiesta de bienvenida. Déjeme usar una suspicacia aquí. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no. Pero el hermano mayor era el dueño de los 3/3. Y cuando le piden uno, se queda con 2/3. En otras palabras, no estaba muy contento con su hermano, que le había gastado parte de su plata. Déjeme usar otra. ¿Quién financia la fiesta? Si el padre repartió la herencia. ¿Sabe quién financió la fiesta? El hermano mayor. Déjeme decirle más. Investigando lo que era el becerro, la fiesta del becerro, no era un asado familiar. Era un asado comunal. O sea, Allenton estaba invitado a la celebración del regreso del hermano menor. ¿Sí?
Entonces, y como digo, es una suspicacia, puede ser que le dolió el bolsillo al hermano mayor. Y por eso estaba ahí, tan enojado. Entonces, después de haber hecho lo que hizo, además le hicieron una fiesta de bienvenida. No puedo comprender eso, decía el hermano. El padre sale para convencerlo y se produce un diálogo tan áspero que nos da luces de la seriedad de la actitud del hijo mayor. Un diálogo muy áspero, casi en la falta de respeto de parte del hijo mayor. El verso 29 le dice, habla acerca de este relato y dice, no lo trata como padre. Y al hermano no lo trata como el hermano. ¿Sabe qué le dice? Tu hijo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estás viendo una desvinculación emocional del hijo mayor en relación a su hijo menor, a su hermano menor. Y con una falta de respeto, recuerde usted la familia patriarcal, con una falta de respeto, porque cuando se referían al padre los hijos le decían Padre mío. Y le dice, tu hijo. El problema era muy serio. Cuando se refiere a su hermano, le refiere como tu hijo. En ningún momento se refiere a él como su hermano. Aquí se puede inferir en el relato varias cosas, como por ejemplo estaba molesto por la recepción que se estaba dando, era inmerecida. También por el costo, el becerro engordado era un banquete, como ya dije. Además, el hermano mayor, por todo lo que estaba viendo, entendía que ese era el día más feliz del padre. Y que lo que él hacía no era suficiente para traer alegrías al corazón del padre. Había una suerte de envidia en ese sentido. El padre le decía, si todo esto que tengo es tuyo y siempre has estado. Pero a este hermano no le importó el corazón del padre, sino el costo porque se hacía la fiesta, o por la actitud que tenía frente al hijo menor. No le interesó el corazón del padre. Porque ¿qué es lo que nosotros podríamos decir en este sentido? Si mi padre está contento, yo también. Me alegra ver a mi padre contento. Otra vez tenemos a un hijo que no le interesa el corazón del padre. No le interesa. Lo curioso es cómo responde el padre. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. El padre vuelve a hablar con mucha ternura y comprensión y no hace valor su condición de padre patriarcal. Entonces, ¿qué tenemos en esta historia? Hay dos hijos, uno bueno y uno malo. El malo malgastó todo lo que el padre desgarradamente le dio como parte de su herencia, que le correspondía, por cierto. El otro, bueno, confiaba en su bondad. ¿Cuál era su justificación? ¿O cuál era su argumento? He estado siempre aquí y yo he hecho todo lo que corresponde hacer. ¿Qué estaba haciendo el hijo mayor? ¿Sabe lo que estaba haciendo el hijo mayor? Señor, yo siempre vengo a la iglesia. Yo pago los diezmos. Yo pago las ofrendas. Yo me comprometo con la iglesia. ¿Ves que soy bueno? Eso está diciendo el hijo mayor. Eso mismo está diciendo el hijo mayor. Pero deja ver su corazón. Él deja ver su intención. Él deja ver que tras ese cumplimiento de las normas de la iglesia, está queriendo merecer el favor del Padre.
Entonces tenemos dos cosas. Ambos hijos están lejos del Padre porque quieren lo que el Padre les da y no quieren al Padre. Ambos quieren las cosas del Padre, pero no al Padre. Ambos quieren la fortuna y el estatus del Padre, pero no están al lado de su Padre. Uno lo hace a partir de lo malo, gastándose todo. Pero el otro lo hace confiando en su propia prudencia, descansando en sus propias acciones y actitudes que parecen buenas. Los dos hijos representan al público que está oyendo la parábola. El hijo menor son los pecadores que están ahí. Y el hijo mayor son los publicanos y fariseos que están oyendo esta parábola. Dos grupos distintos, pero con un mismo corazón. Dos grupos tratando de sacar del Padre lo que creen que les pertenece, pero sin interesarse por el Padre. Uno regalando su vida al pecado y el otro regalando su vida a su prudencia, a sus acciones. Ambos pecadores, ambos desprovistos del corazón de Dios, ambos separados del Padre. El hijo bueno le da las razones de por qué no entrará a la fiesta, porque nunca te he desobedecido. Su propia prudencia. Lo que aleja a este hijo del padre y de la familia es su propia justicia. El hermano menor quiere tomar el control al irse y desobedecer. El hermano mayor quiere tomar el control a través de quedarse y obedecer. No es tu prudencia, hermano querido. No es tu justicia. No son tus acciones las que te acercan al Padre. ¿Dónde encontramos a Jesús aquí? Jesús nos muestra en esta parábola que ambos están perdidos, alejados del Padre. Quieren lo del Padre, pero no al Padre. Hay dos formas de alejarse de Dios, hermanos queridos: a través de la moralidad y de la religión, como el hijo mayor, o a través de la inmoralidad y de la falta de religión, como el hijo menor. Hay muchos cristianos como el hijo mayor. Yo voy a la iglesia, cumplo rigurosamente en todo lo que el Señor me manda. Si este fuera el lenguaje de Jesús, no es Jesús el que te salvó, sino tus propios actos, sino tu propia prudencia y tu propia justicia. Y ya sabemos que así no alcanzamos el favor del Padre. Cuando los hermanos mayores, los que están en la moral y en la religión, no reciben lo que piden, se enojan como este padre, como este hijo mayor. Es interesante el final de esta parábola. ¿Sabe por qué? Porque uno va a ver al hijo menor de vuelta, arrepentido y restaurado y salvado. Sin embargo, en el relato bíblico no sabemos lo que pasó con el hijo mayor. No aparece. Para decirnos, ¿sabe, hermano querido? Para decirnos que si te reconoces como pecador, es más fácil arrepentirte y entrar a una relación profunda con el Padre. El silencio del texto bíblico nos pudiera, ¿sabe qué? Decir que
Es difícil cuando somos hijos mayores arrepentirnos. Es difícil, ¿sabe por qué? Porque pensamos que somos buenos. Porque pensamos que los actos que hacemos que conducen a un creyente pareciera que fuesen los correctos y que nos acercarían al corazón del Padre. Pero no. Usted perfectamente puede venir a la iglesia y seguir viviendo como quiere. Usted perfectamente pudiera venir a la iglesia y no cumplir ninguna de estas acciones. O pudiera ser que usted está tratando de llegar al Padre a través de medios que la Escritura no señala. Y pensar que su justicia, su alta moralidad, los bienes que posee, pudieran ayudarle a alcanzar el corazón del Padre. Pero no es así. ¿Sabe? Nos quiebra el paradigma de que Dios bendice a los buenos y maldice a los malos. Si nos acordamos del auditorio de Jesús, aquí los pecadores y publicanos son como el hermano mayor, como el hermano menor, y los fariseos y los escribas como el hermano mayor. Por lo que el Señor nos está diciendo que estos hermanos representan a estos dos grupos de personas, ambos perdidos. Ambos perdidos. Creo que esta parábola nos dice tres cosas que son interesantes. Número uno, entender que necesitamos el amor inicial del Padre. Nada podrá llenar tu vida. Y lo segundo es que nada podrás hacer que sea suficiente lejos del Padre. Nada. Hasta las oraciones pudieran caer en tierra si está lejos del corazón del Padre. Fue Él quien salió a buscar a los dos hijos. Lindo este detalle, hermanos. Lo vio cuando venía ya en el camino y salió corriendo a buscar al hijo menor. Cuando están en la fiesta y el hijo mayor no quería entrar, fue el padre que sale a buscar a su hijo. Es incomparable. El amor del Padre es incomparable. Y lo fue a buscar para que entren al festín. Escúcheme, primer principio. Nunca podrías buscar a Dios con tus fuerzas si Dios no hubiera aparecido en tu vida primero. No es posible. Dios te llamó. Dios te llamó. No es que un día decidiste por Dios, Dios te llamó. Él te rodeó. Estás aquí porque Dios te llamó. ¿Sí? Y el Padre está aquí esta mañana para entrar. La segunda cosa, debemos aprender a arrepentirnos por algo más que nuestros pecados. Debemos aprender a arrepentirnos
Primero, claro, de nuestros pecados, pero también de tu justicia, de sentir que eres bueno, de sentir que eres distinto, de sentir como el publicano: perdónalo porque yo no soy como este. Debemos arrepentirnos de no aceptar a este hijo que todavía está comiendo la comida de los animales, de esta alta moralidad, de sentir que estamos por sobre los que no conocen al Señor. Yo no soy como ellos. Debemos arrepentirnos. Porque hemos venido a la iglesia y nos hemos transformado en moralistas. Como si Dios defendiera la moral. Lo que Dios no defiende la moral, Dios defiende principios. Porque la moral cambia, los principios no. Pero también de tu justicia, de lo que haces bien, porque solo así estarás seguro que no es por tu fuerza ni tu justicia, sino es por la gracia de Dios. Es que haces lo que haces y vives lo que vives. Es por su gracia. Es por estar en Él. Es por estar en Cristo. Y lo tercero, debemos ser conmovidos, impactados por el costo que significó para el Padre aceptar a sus hijos. Y este tercer punto, ¿sabe? Surge una pregunta. ¿Quién debió ir a buscar al hijo menor? ¿Quién debió? ¿Será que el padre tendría que ir a buscar a sus hijos? Cuando el hijo menor se fue, se llevó todo lo que correspondía, porque por todo lo que quedaba en la casa del padre era del hijo mayor. Las túnicas, los anillos, los becerros, todo era del hijo mayor. La responsabilidad de mantener la familia unida era responsabilidad ¿de quién? Del hijo mayor. El padre no podía restaurar e insertar al hermano menor de nuevo en la familia porque no poseía los bienes que habían sido despojados. Por lo que toda la vuelta y la inserción de este hermano le correspondía ¿a quién? Al hijo mayor. Dios te llamó a ti para buscar al hijo menor. Pero estamos tan satisfechos en nuestra justicia que no vamos. No vamos. Termino con esto, hermano. Tenemos el verdadero hijo mayor. Que no actuó como este de la parábola. El verdadero hijo mayor que obedeció al Padre completamente. Amó al Padre y a su prójimo profundamente. A este hermano mayor no le dieron un becerro, le dieron vinagre. A este hijo mayor no le dieron un manto, es más, lo desnudaron. A este hijo mayor no le dieron un anillo, sino una corona de espinas. Pero ese hermano mayor le dice al hermano menor: no temas. Y le dice a sus enemigos: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Por lo tanto, hermanos queridos, la salvación no es una cosa que necesitamos ganarnos.
La salvación proviene del Hijo mayor, el verdadero, el que aceptó el sacrificio, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre, el que completó nuestra vida, el que restauró nuestros corazones y el que nos dice: ve a buscar a tu hermano menor. Necesitamos del hermano mayor. Escúcheme. Necesitamos del hermano mayor para volver a la casa del Padre. Sin el hermano mayor no podrás volver a la casa de tu Padre. La cena es la mayor expresión de la bienvenida. Es la mejor expresión de amor, de aceptación, de restitución. Y el hermano mayor lo que hizo es invitarte a la mesa. Invitarte a la mesa. No necesitamos a este verdadero hermano mayor. No es tu justicia, no es tu prudencia, es Dios en tu corazón. La responsabilidad tuya es ir a buscar al hermano menor. Aprendamos a arrepentirnos por nuestros pecados y aprendamos a arrepentirnos de nuestra alta moralidad, de nuestra propia justicia, porque la justicia es de Dios.